Hola, buenos días. Bienvenidos al café virtual sobre el nuevo Real Decreto de los ERTEs. Os presento primero de todo a la ponente, que será Elisabet Bernat. Elisabet es la directora del área laboral de Barcelona. Y luego os presento a Antonio Benavides, que es inspector de trabajo de Barcelona, que será quien nos vaya contestando a todas las dudas que le vamos a ir planteando. Como la vez anterior, hemos intentado que el webinar sea algo bastante dinámico, bastante ágil y sobre todo que sea para resolución de dudas más que comentar lo que es la norma. Entonces, lo que vamos a hacer es inicialmente Eli nos va a presentar un poco lo que es el resumen de la norma, incluyendo todas aquellas preguntas que nos han hecho los clientes. Luego Antonio nos dará respuesta a las preguntas y adicionalmente haremos una ronda de preguntas de todas aquellas cuestiones que se queden por contestar. Por tanto, damos paso ya directamente a Elisabet para que empiece con su presentación. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo vamos a hablar de los nuevos tipos de ERTE y vamos a intentar hacer de una manera metódica en la cual podamos participar todos un poco y os aclaremos un poco todas las dudas que podamos tener a día de hoy sobre el nuevo Real Decreto, ¿vale? Vamos a distinguir, primero de todo, que existen los nuevos tipos de ERTE en base a la última normativa, en la cual nos están hablando de, primer paso, un ERTE por impedimento de la actividad, posteriormente un ERTE por limitación y luego lo que llamamos el ERTE de los CENAES o actividades vinculadas a unos CENAES que están publicados en el Real Decreto, ¿vale? Conforme vayamos hablando y vayamos argumentando el tipo de ERTE, vamos a ir formando una serie de preguntas para que después posteriormente podamos entre todos, pues bueno, vamos a clarificar un poco por parte del señor Benavides, a ver si nos puede esclarecer y nos puede ayudar un poco a saber por dónde tendríamos que tirar según la actividad y según el sector en el que estemos afectados, ¿vale? Primero de todo, hablaríamos por el ERTE por impedimento de la actividad. El ERTE por impedimento de la actividad es un ERTE de causa de fuerza mayor por las restricciones, por las medidas de contención sanitaria por la COVID-2019, adoptadas a partir del 1 de octubre del 2020. ¿A qué se refiere? Bueno, pues todas empresas que vean impedidas el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo podrá tramitar este ERTE, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento. Esta solicitud es por cada centro de trabajo y la modalidad importante es que se trata de suspensión de contratos, no de reducción. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque simplemente ataca a la suspensión del contrato de manera total, no en cuanto a una reducción de jornada. Se basa simplemente con la suspensión. Por ejemplo, si yo tengo un ERTE, tengo trabajadores afectados por una reducción de jornada, yo me puedo acoger al ERTE por impedimento. Claro, en este caso sería no. En el caso en que yo tuviera trabajadores que ya están en reducción, hablaríamos de otro tipo de ERTE o de compaginar. El ERTE por impedimento solamente afecta directamente a la suspensión, ¿vale? Por ejemplo, si estoy en un ERTE de fuerza mayor y me impiden abrir el centro de trabajo, ¿puedo compaginar estos dos ERTEs? A ver, esto es una de las dudas que se plantea muchísimo. ¿Por qué? Sobre todo aquí en Cataluña ahora mismo la autoridad laboral de aquí Cataluña dice y habla de la incompatibilidad o no de estos dos tipos de ERTE. ¿Qué quiere decir? Ella ahora mismo lo que nos está diciendo la autoridad laboral del Departamento de Trabajo es que no hay ningún problema en compaginar estos dos ERTEs, pero no focalicemos tanto el problema jurídico en la autoridad laboral y en el Departamento de Trabajo, sino en el SEPE, porque para el SEPE todavía no podemos dar de una manera con una garantía el hecho de cómo funcionaría administrativamente la compaginación de estos dos ERTEs. Pero sí tenemos claro que hoy en día la Autoridad de Cataluña ha hablado y comenta que sí que se puede, que no es necesario renunciar a un ERTE por fuerza mayor del mes de marzo, ¿vale? Para tramitar uno nuevo. Pero sí que nos faltaría saber la nueva admisión por parte del SEPE de la solicitud colectiva nueva, etcétera. Esto sí que no tenemos garantía. Pero bueno, de momento ya tenemos algo que es la autoridad laboral jurídicamente sí que nos ha aceptado esta compaginación. Después hablamos del ERTE por limitación de la actividad. Este ERTE por limitación de actividad es para empresas y entidades de cualquier sector o actividad. Nos vamos a centrar aquí. El ERTE por limitación de actividad nos vamos a centrar en empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad a partir del 1 de septiembre del 2020. ¿Puedo acogerme al mismo con trabajadores por suspensión y reducción? Sí, en este caso sí.
En este caso, el de impedimento hablábamos simplemente de suspensión y con el de limitación hablamos directamente de suspensión y de reducción. Tema importante. El ERTE de limitación, una puntualización importante que creo que tendríamos que comentar, es que el ERTE de limitación parece que no puede seguir hasta el 31 de enero, que puede seguir hasta el 31 de enero. En cambio, el ERTE de impedimento nos lo limita en el tiempo, es decir, el ERTE de impedimento nos dice que si tenemos que reactivar el centro de trabajo ya no tenemos esa causa del impedimento. Por lo tanto, es una puntualización importante a tener porque si queremos coger algún tipo de ERTE, que sepamos y que tengamos en cuenta que uno nos restringe y nos lo limita el tiempo y el otro no. Por lo tanto, para saber bien diferenciar si nos tenemos que acoger al de impedimento o el de limitación, tener claro las circunstancias y el hecho causante ahora mismo. El ERTE de impedimento, como hemos hablado anteriormente, solamente afecta ahora mismo a la suspensión. Si necesitamos reducción, ¿podemos compaginar un ERTE de limitación? Y si bien, si compaginamos los dos ERTEs, ¿me puedo aplicar los dos tipos de exoneraciones distintos? ¿O a algunos trabajadores sí que me puedo aplicar y a otros no? Estas son dudas que, bueno, al final de la ponencia intentaremos resolver un poco porque realmente nos están afectando muchísimo. ¿Puedo pasar de un ERTE limitativo a otro de impedimento en función de las medidas que haya? ¿O tengo que renunciar primero a uno y luego acogerme al otro? También se nos ha planteado otro tipo de duda en el qué pasa si yo presento y se me deniega ese mismo ERTE. Por ejemplo, ¿yo me puedo acoger a un ERTE limitativo por medidas restrictivas impuestas con anterioridad al 1 de octubre? O bien, si me acojo a uno de los dos y nos lo deniegan, ¿puedo seguir con la prórroga del ERTE de fuerza mayor? Porque claro, imaginemos, ¿no? No tenemos muy claro en qué ERTE me puedo acoger, si al de limitación o realmente tengo que seguir con la prórroga del ERTE por fuerza mayor. Si presento ese ERTE por limitación y me lo deniegan, ¿puedo seguir con el que tenía desde el de marzo, que se me prorroga hasta el 31 de enero? Estas son dudas que tenemos que después iremos respondiendo. Luego pasamos al ERTE por CENAE o el ERTE de actividad vinculada. Para empresas cuya actividad se les clasifique en uno de los CENAEs del 09, que esté en una lista de que están en el Real Decreto, o cuyo negocio dependa de estas, así como aquellas que formen parte de la cadena de valor de estas. Claro, ¿cómo lo identificamos? Tenemos una lista de CENAEs que nos ha puesto el Real Decreto. Podríamos hablar perfectamente, para poner ejemplos, podríamos hablar, antes de seguir, podríamos hablar, pues uno de impedimento podría ser, por ejemplo, un bar que aquí en Cataluña o un restaurante ahora mismo no me dejan abrir. Tenemos clarísimo que podríamos partir de un ERTE por impedimento. El ERTE por limitación, me están limitando el aforo, por lo tanto, un cine clarísimamente podría ser un ERTE por limitación, es decir, me limitan el aforo, para entrar solo pueden entrar 50 personas y antes podrían estar 100 en la misma sala. Por lo tanto, tenemos el de limitación. El ERTE por cena o de actividad vinculada podría ser, por ejemplo, un hotel en lo cual hay que cerrarlo. Bueno, y en este caso, en el cierre de este hotel hay una peluquería o hay un centro de estética o hay una joyería dentro del hotel. Pues lo que afecta dentro del hotel sería actividad vinculada, que también se permite acogerse al ERTE. Posteriormente, podríamos hablar de la exoneración de cuotas que afecta a cada tipo de ERTE. Por ejemplo, el ERTE para empresas especialmente afectadas por la pandemia. ¿Cuáles son? Los que hemos comentado anteriormente, las clasificadas en el CENAE. Empresas dependientes incluidas en el CENAE o aquellas que formen parte de la cadena de valor. Este simplemente es un cuadro que después, como os pasaremos la ponencia, pues lo tendréis muy claro. Simplemente hemos querido clasificar, pues hablemos de menos de 50 trabajadores, más de 50 trabajadores. Pues octubre, noviembre, diciembre y enero, 85%, más de 50, octubre, noviembre, diciembre y enero, el 75%. Hay que tener claro que esta exoneración está en la aportación empresarial a la seguridad social para los trabajadores afectados por el ERTE. No hablamos de la otra parte, de afectación del desempleo. Siempre estamos hablando de la exoneración de la parte empresarial a la seguridad social. Y evidentemente el ERTE durará lo que dure el cierre de la actividad. Vamos a el ERTE por impedimento de la actividad.
Si la actividad de tu empresa se ha visto suspendida por nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria a partir del 2 de octubre del 2020, rebrotes, confinamientos, etcétera, menos de 50, octubre, noviembre, diciembre y enero, 100%, más de 50, octubre, noviembre, diciembre y enero, 90%. ¿Vale? Igualmente, exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social para los trabajadores afectados del ERTE y que el ERTE durará lo que duren las medidas de limitación. Y después pasaríamos al ERTE por limitación de la actividad. Si la actividad de tu empresa se ha visto limitada en algún centro de trabajo por medidas adoptadas por parte de las autoridades españolas, reducción de horario, reducción de aforo, etcétera, menos de 50, octubre, noviembre, diciembre y enero, 85%, más de 50, 75%, octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Vale? Vamos a centrarnos en la parte del mantenimiento del empleo. El compromiso del mantenimiento de empleo. Existen dos situaciones a partir del 1 de octubre. Las empresas que reciben nuevas exoneraciones de la prórroga del ERTE tienen que mantener el compromiso de empleo de los 6 meses. Pero, ¿hablamos de 6 meses más 6 meses más? Es decir, ¿hablamos de 6 meses computados hasta el día de hoy más 6 meses más que nos está estableciendo el Real Decreto? La empresa que ya tenía el compromiso de empleo por exoneraciones anteriores, el nuevo cómputo de 6 meses se inicia una vez finalice el anterior. Clarísimamente, ahora lo que sí que nos dice el Real Decreto también es que los trabajadores ahora cobrarán el 70% de la base reguladora. Lo decimos porque se estuvo hablando de que si pasarían al 50 y estuvimos bastante tiempo batallando con si pasarían al 50 o realmente se mantendrían y finalmente se mantienen al 70% de la base reguladora. Y posteriormente, una novedad sería que el consumo de la prestación de desempleo existe a partir de ahora. O sea, a partir de ahora existe ese consumo de la prestación, salvo excepciones, que comunicaremos posteriormente cuáles son esas excepciones. Hasta ahora no existía este consumo de prestación por parte de desempleo que afectaba al trabajador, pero a partir de ahora sí que realmente existe este consumo. Por lo tanto, ¿cuáles son las excepciones con las cuales nos permite que el trabajador mantenga su prestación? Tema muy importante. Tema muy importante porque hasta el 30 de septiembre, evidentemente, no había consumo de prestación del desempleo y a partir de ahora empieza a consumir. ¿Vale? Luego comentaremos de cuáles son estas excepciones y qué puede afectarnos y qué no. Existe una mejora por parte del desempleo para los trabajadores fijos discontinuos también. ¿Vale? A ver, límites y obligaciones. Antes de seguir con el límite y las obligaciones, quería comentaros por parte del mantenimiento de empleo, tendríamos varias dudas al respecto. Es decir, ¿hay que mantener el total del código de cuenta de cotización afectado, toda la empresa o simplemente al trabajador afectado? Estos sí que son dudas que se nos plantean porque, claro, por centro de trabajo, por empresa, ¿cómo me afecta? ¿De qué manera me afecta el tema del mantenimiento del empleo? Y posteriormente, una pregunta muy importante sería, ¿una modificación sustancial se consideraría que nos vulnera la norma del mantenimiento de empleo durante los 6 meses? Por ejemplo, vamos a hablar de una modificación sustancial, un ejemplo de que tengo que cerrar un centro de trabajo. Ese cierre de ese centro de trabajo, que se me está aplicando como una modificación sustancial, ¿ese cierre me afecta? O bien el cambio de jornada, una persona que la tenemos a jornada parcial, que nos solicita el cambio a jornada completa. Esa modificación sustancial entre ambas partes, que podría ser vulneraríamos la norma del mantenimiento de empleo. Entonces, igualmente, al hilo de la modificación sustancial, ¿qué tipos de contratos son válidos y no computan para la salvaguarda del empleo? Todas estas dudas consideramos que son muy importantes porque no queda muy claro la parte del mantenimiento de empleo y nos está afectando muchísimo en finalizaciones de contrato, nos está afectando muchísimo en modificaciones sustanciales y sobre todo nos está afectando muchísimo en las exoneraciones de los trabajadores. Tenemos que tener claro a quién nos podemos exonerar, a quién tenemos que devolver la exoneración en el caso de cualquier despido, etcétera. Son puntualizaciones que considero que son muy importantes y que tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a los límites y las obligaciones, que ahora hablaremos de ello, tenemos la prohibición de repartir dividendos. En este límite
se nos crea otra duda que creo que podría ser bastante interesante. ¿Es para todos los casos esta prohibición de repartir dividendos o hay en algún caso en el que hay excepciones? Si mi empresa se encuentra en el anexo de actividades, ¿lo puedo hacer, el reparto, o no puedo hacerlo? Porque, claro, me está afectando al 2020. Es decir, tenemos que tener claro, si me encuentro en el anexo, ¿me afecta? ¿No me afecta? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Bueno, ahora enseguida vamos a intentar contestar a estas preguntas. Contratación, otro límite y otra obligación, la contratación del personal externo. ¿Qué ocurre si hemos contratado personal externo? ¿Nos anulan el ERTE o directamente podemos seguir exonerándonos las cuotas? Y posteriormente, ¿qué ha pasado en muchísimas empresas? He tenido que despedir disciplinariamente a algún trabajador. ¿Ese trabajador lo puedo sustituir por otra persona que supla ese puesto de trabajo? Importante. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me afecta ese despido? ¿Cómo me afecta esa contratación de personal que he tenido que contratar para sustituir a esa persona que he despedido? Y, por supuesto, el límite y las obligaciones en cuanto a la realización de las horas extras. También es muy importante este tema. Antes de seguir y antes de acabar con dudas y que estamos esperando que el señor Benavides nos conteste y nos ayude un poco a esclarecer todos los temas que tenemos encima de la mesa en cuanto al tema de los ERTES, nos gustaría hacer alguna puntualización que creo que es importante sobre varios temas. Uno de los temas es qué ocurre, por ejemplo, en el tema de los CENAES, ¿no? En el tema de que si nos acogemos al ERTE por los CENAES o el tema de la actividad vinculada, etcétera, nos ha ocurrido con muchísimas empresas en que el CENAE que tiene ahora mismo la empresa no se corresponde con la actividad. Pero claro, los trabajadores que tengo en el ERTE han estado cotizando por un CENAE que no es. Esto nos ha pasado muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el CENAE que tengo no es el que se corresponde con la actividad? Claro, podemos hacer dos cosas. Podemos hablar con tesorería, podemos hacer recursos, podemos explicar. Pero bueno, otra cosa es tener en cuenta el CENAE por el que tendría que estar cotizando y el CENAE por el que cotizo. Porque claro, si el CENAE por el que yo he cotizado se paga, pongo un ejemplo, se paga un ITINS, por ejemplo, que es muchísimo más alto del que no he pagado, pues que tengamos en cuenta que ese cambio para poder adoptar las medidas del ERTE vinculado al CENAE o actividad vinculada nos puede afectar. Por entonces, seguridad social, ya no entraremos aquí, este evidentemente sería otro tema, pero que bueno, que hay que tenerlo en cuenta porque muchísimas empresas nos han preguntado, es que el CENAE que yo tengo actualmente no se corresponde con mi actividad, por lo tanto, no me puedo acoger al ERTE por CENAE porque no se ajusta y me gustaría que fuera, sí, lo podemos intentar, evidentemente, pero bueno, hay que tener en cuenta la actividad por la que tenía que haber cotizado, si es superior o es inferior. ¿Vale? Hacer el recurso y contar con la reclamación de cobros por parte de la Seguridad Social, si fuera el caso. Posteriormente también nos han planteado dudas en cuanto a el reflejo del ERTE en la renta del 2021. Claro, por supuesto, a ver, el trabajador en este caso, en el 2020, tiene dos pagadores. Por supuesto que le afecta el hecho de tener dos pagadores en la renta del 2021. A ver, aquí hay un tema. Nosotros hemos estado enviando las solicitudes colectivas y cuando se están enviando todos los procesos administrativos se informa de los porcentajes de IRPF aplicados en nómina. Desconocemos por completo cuál es la aplicación por parte del SEPE, es decir, el SEPE tiene una obligación de retener por los ingresos que está recibiendo el trabajador durante ese año. Desconocemos si el SEPE ha tenido en cuenta el IRPF que nosotros estábamos aplicando en nómina a los trabajadores, por lo cual no podemos garantizar que el SEPE haya reconocido esas prestaciones en base al IRPF que se les ha enviado por parte de todas las entidades gestoras. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, claro, evidentemente al trabajador sí que le afecta porque ha tenido dos pagadores y si no se le ha retenido en base a la nómina que venía percibiendo el trabajador ese porcentaje, evidentemente cuando haga la declaración probablemente tenga que pagar. Desconocemos, desconozco si el SEPE ha aplicado el 2 por defecto, bueno, por un criterio prudencial que haya tenido el SEPE ha decidido aplicar el 2, lo desconocemos, o bien ha impartido unos porcentajes de los cuales todas las entidades gestoras han informado en su día. ¿Vale? También se nos plantea otra duda que nos han comentado que un empleado en situación de ERTE puede renunciar a esta situación temporalmente por aceptar un trabajo temporal en otra empresa, si bien
Si el contrato finaliza antes que el ERTE, reincorporarse a la situación anterior, claro, evidentemente, o sea, hay muchas situaciones hoy en día de que si el trabajador está en ERTE y otra empresa ha querido ir a trabajar en otra empresa, mientras la empresa a la que tú estás afectado por el ERTE no te llame, en principio no habría ningún problema, que el problema persiste en la reincorporación, es decir, la reincorporación es obligatoria, por lo tanto, si la empresa en la que tú estás afectado por ERTE te pide que vuelvas al trabajo, el hecho de que tú no te reincorpores sería una baja voluntaria. ¿Vale? O sea, no hay otra cosa que si el trabajador quiere estar trabajando en otra empresa, no hay problema, pero sí que en el momento en que se le exige esa reincorporación, el hecho de no reincorporarse sería una baja voluntaria. Posteriormente nos dicen cómo afrontar o reclamar el no abono de la prestación por parte del desempleo por parte del SEPE tras la desafectación de los trabajadores. A ver, esta pregunta nos la están haciendo muchísimo. Queremos comunicaros que todas las reclamaciones al SEPE deben hacerse muy, muy importante a título individual. O sea, nosotros podemos presentar escritos, podemos dar un apoyo como una empresa gestora, pero no podemos garantizar en ningún momento ni el éxito de la resolución favorable al escrito de reclamación que nosotros podamos presentar. Por ninguna de las maneras. O sea, toda reclamación debe hacerse a título individual. Otra cosa es que el SEPE haya pedido colaboración o que incluso las empresas nos hayan pedido que se pueda colaborar en este punto, pero todas las reclamaciones deben hacerse siempre a título individual. Otra pregunta que se nos hace muchísimo es que en los casos en que no queramos exonerarnos las cuotas, ¿es necesario la anotación de una declaración responsable? De ser así, ¿cuál sería en el caso de un ERTE ETOP? El ETOP, recordemos, el ERTE ETOP es el de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Vale? Pues ¿cuál sería en el caso de un ERTE ETOP iniciado el 1 del 10 del 2020? A ver, en este caso, si es un ERTE nuevo y no queremos aplicar exoneraciones, no hay que comunicar ninguna declaración responsable. Eso no saca en ningún caso de que hay que comunicar las clases de inactividad de los trabajadores. Eso sí, ahora mismo creo que, no sé si estábamos hablando de claves E o claves F, o sea, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí que es cierto que hay que comunicar estas claves de inactividad. Si el ERTE es antiguo y se estaban ignorando las claves, la declaración expresa para dejar de exonerarse se tendría que comunicar con una declaración responsable, ¿vale? Eso sí. En caso de caer en situación de baja, estando en ERTE por pérdida de producción, otra de las dudas que nos han planteado, la Seguridad Social nos descontaría ese tiempo en el que estamos de baja del tiempo que tenemos de paro o seguiría con el contador a cero. A ver, si sigue contando, pero una vez de recibir la prestación por desempleo, la parte de esa prestación la recibe por parte de la Seguridad Social. O sea, es decir, evidentemente pasa de cobrar prestación por parte del SEPE, pasa a cobrar por parte de la Seguridad Social. Pero bueno, el hecho es el mismo, ¿eh? Es decir, aquí no hay ningún cambio. No sé si aquí ahora, por parte de Sira, no sé si estamos recibiendo alguna pregunta que podamos hacer y si no No, todavía pasaríamos, no las estamos recibiendo, así que primero ¿vale? vamos a que Antonio nos conteste las preguntas que le hemos lanzado y ya toda persona que quiera, que tenga cualquier tipo de duda, nos puede ir escribiendo al chat y ahí son las Sí. preguntas y iremos contestándoles poco a poco. Primero dejaremos paso a Antonio. Pues muy bien, un saludo. Creo que es el momento en el que me toca intervenir. Bueno, agradecer a Elizabeth ese resumen tan importante que nos ha hecho de la compleja situación en los que pues, se mantiene la situación de los ERTES, palabra que es hace 2 años posiblemente cuando decías ERTE nadie sabía lo que era, pero que ahora se ha producido de una forma importante. Hay que tener en cuenta que bueno, se me han lanzado muchas preguntas. Esto es como el futbolista que está en el punto de penalti y tiene que meter el gol. No sé si acertaremos en el gol por la escuadra o por la derecha o por la izquierda. Yo voy a intentar en esa complejidad, muchas veces con dudas interpretativas de todo tipo. Yo a veces digo que ni los que han redactado la norma saben realmente lo que han querido decir, pero en todo caso intentaremos resolver las preguntas que se han lanzado.
Una de las primeras preguntas ha sido si solicitamos un ERTE por limitación o impedimento y nos lo deniegan, ¿podemos seguir con la prórroga de fuerza Correcto. mayor que teníamos hasta ahora? Bien, pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque se ha interpretado que no se tiene por qué renunciar a los ERTEs anteriores para tramitar uno nuevo. Por tanto, yo tengo un ERTE que tramité en marzo, que se me mantiene teóricamente, si yo no renuncio, hasta enero. Por tanto, no hay ninguna limitación, no hay ningún impedimento en yo tramitar uno nuevo si las circunstancias de la empresa han sido afectadas por medidas de limitación o de impedimento de cierre y, por tanto, yo, por un lado, mantengo vigente el anterior y, por otro lado, solicito el nuevo. Esto es claro que esto, desde el punto de vista técnico-jurídico, es posible, porque si mientras no haya renuncia al anterior, el anterior sigue vigente, y desde el punto de vista laboral, esos expedientes siguen estando los dos con aplicación. El problema, tal como se ha señalado por Elizabeth, es que el SEPE todavía no ha clarificado los trámites a realizar ante este segundo ERTE. Si tengo que hacer una nueva solicitud colectiva distinta de la anterior, o si cuando acaba este segundo ERTE tengo que volver a hacer otra solicitud colectiva para volver al primero. Es más un trámite de prestaciones por desempleo. No tendría que haber mucha problemática porque tramitando una nueva solicitud colectiva estaríamos ante una nueva prestación. Eso sí, exigiría un nuevo cálculo de base reguladora, pero la posibilidad técnica es posible. A la fecha y hora de hoy, Antonio, sin embargo, disculpa sí. que te corte. En este mismo sentido, también nos han soltado una duda en la que nos indican que evidentemente también hay una complicación con la seguridad social, y es que la seguridad social hasta ahora no nos permitía vincular en un mismo mes dos tipos de exoneraciones distintas. ¿Qué repercusión puede tener esto? Porque claro, si yo estoy en un fuerza mayor aplicándome un tipo de exoneración y luego paso otro tipo de ERTE con otro tipo de exoneración, ¿me puedo seguir aplicando la exoneración superior durante todo un mes? ¿Me van a permitir hacer un corte y poderlo cambiar? Porque hasta ahora no se nos ha dejado. Bueno, hay que partir de un hecho que si estamos en fuerza mayor, la fuerza mayor prorrogada no genera ninguna exoneración, salvo que estemos en el listado de CENAES o en empresas vinculadas. Por tanto, exoneraciones yo a partir del 1 de octubre, por mucho que mantenga el ERTE de fuerza mayor, no tengo ninguna. Los trabajadores pueden estar en prestaciones, pero la empresa no tiene ninguna exoneración. Por tanto, si ahora tramito uno de limitación o uno de impedimento, voy a tener la de impedimento o la de limitación, esa nueva exoneración, pero la anterior ya no existe. La anterior, en el 30 de septiembre, adiós pampa querida. El ERTE sigue vigente, los trabajadores pueden seguir cobrando las prestaciones, pero la empresa ya no tiene exoneración. Por tanto, hay que diferenciar dos bloques. Uno, el bloque de los que manteniendo el mismo ERTE tienen directamente exoneración, que son tal como ha señalado Elizabeth, los de los 42 CENAES del listado o las que hasta el día 19 tramitaron la vinculación administrativa, porque si no ya no hay exoneración. La nueva exoneración la tengo que tramitar con un nuevo ERTE de impedimento o con un nuevo ERTE de limitación. Bueno, también hay otro supuesto, que es en el caso de expedientes ETOP que se habían tramitado antes del 27 de junio o que habían conectado con ERTEs de fuerza mayor en fecha posterior. Por tanto, el que coincida en una misma empresa distintos tipos de expedientes no es ningún problema jurídico. Incluso Tesorería habilitó a través de los procedimientos recaudatorios, tanto cuando estábamos en los supuestos de fuerza mayor total, que no había reincorporación, y los de fuerza mayor parcial, donde sí que había reincorporación, a través de identificar a los trabajadores del centro donde seguían en total, que eran del mismo código del otro centro de trabajo de la misma empresa, con el código 434 a uno les aplicaban el parcial y a otros le pagaban la total. Y cuando en la misma empresa había, porque es posible, un ETOP y había uno de fuerza mayor y solamente tenían exoneración uno, la tesorería puede crear un código de cotización ficticio, hipotético, donde colgar a esos trabajadores para diferenciar una exoneración de otra. Por tanto, sería técnicamente posible y hay antecedentes de que en un mismo código, en una misma código de cotización,
hubieran trabajadores con un tipo de ERTE, con una exoneración, y otros trabajadores con otro tipo de ERTE, con otra exoneración. Eso que exigiría ese trámite ante la tesorería para crear un código cuenta de cotización secundario que solamente duraría el tiempo temporal en el que las bonificaciones se pudieran venir aplicando. Por tanto, técnicamente es posible. Aquí la única, digamos, nube que hay en el horizonte es que si el SEPE va a poder responder de una forma rápida a esa problemática de que si yo paso de un ERTE a otro, si tengo que hacer una nueva solicitud colectiva, y si cuando acabo el segundo y quiero volver al primero, tengo que hacer volver a otra solicitud colectiva. Porque claro, si solo con una solicitud colectiva el guirigay que ha montado pues es el que es, pues ese es el problema. Técnicamente es posible, lo que hay que ver es que el papel lo aguanta todo, a ver si aguanta también esa clarificación. Según noticias off the record, como se suele decir en términos periodísticos, a la entidad gestora, al SEPE, parece que va en esa dirección. Pero a fecha y hora de hoy no podemos garantizar que esto sea un mero trámite de nueva solicitud colectiva y, por tanto, con esa situación. Lo que sí que podemos garantizar es que por parte de la autoridad laboral, sea la de Cataluña, sea de cualquier otra comunidad, porque la Dirección General de la Inspección ya lo interpretó así y la Dirección General de Trabajo ya lo interpretó así, que para tramitar un ERTE no hace falta renunciar al anterior. Y mientras no hemos renunciado al anterior, el anterior sigue vigente hasta que yo no renuncie. Por tanto, puedo tener uno, puedo tener dos o puedo tener tres. Esto es como las muñequitas rusas, las matrioscas, que hay una más grande, se saca otra pequeña y se saca otra más pequeña. Bueno, pues los ERTES es igual. Puedo tener el de marzo, puedo tener uno de limitación, puedo tener uno de impedimento. La cuestión es ir afectando, desafectando. El problema técnico, la materialización ante el SEPE, que ya veremos cómo se gestiona esta medida. Otra de las preguntas que se ha planteado es si el ERTE de impedimento afecta solamente a suspensión, si necesitamos una reducción, tenemos que hacerlo con el de limitación. Bien, aquí, tal como está el Real Decreto Ley, aunque evidentemente cuando uno la analiza con intensidad no está del todo claro, pero parece que si el ERTE de impedimento es de cierre de la empresa, puede ser y necesariamente tiene que ser de suspensión. Otra cosa es que ese cierre tenga que ser para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque las cafeterías, los restaurantes pueden seguir manteniendo el servicio de venta a domicilio o ir a recibir la comida en el propio local, pero no el consumo interno. Bien, por tanto, el de impedimento que implica cierre parece que tal como está redactado, la norma habla de suspensión. Si bien es verdad que el reciente boletín de noticias red de la tesorería, cuando habla de las exoneraciones, en los ERTEs de impedimento también habla de reducción, pero las autoridades laborales están interpretando que toda vez que la norma habla de cierre, pues la norma de cierre correlativamente es ERTE de suspensión. Eso no impediría tener un ERTE de suspensión para unos trabajadores del centro y tener otro ERTE de limitación para otros trabajadores que pudieran mantener parte de su jornada, pero no toda, porque a lo mejor el servicio a domicilio pues solo es de 8 a 10, no hay necesidad de mayor apertura y, por tanto, a unos los podría incluir en el ERTE de impedimento, que no van a trabajar ninguna hora de su jornada, y tramitar en paralelo otro ERTE de limitación para poder tener esa reducción de jornada en los términos que estamos comentando. Otra de las preguntas que se han planteado es el ERTE de limitación, la duración del de limitación y el de suspensión. Bien, el ERTE de suspensión, el propio Real Decreto Ley, establece una vinculación a la duración del cierre. Por tanto, en términos de interpretación jurídica clara, parece que va vinculado a lo que dura la situación de impedimento. Es decir, si se ha cerrado la hostelería 15 días,
pues en 15 días. Si se ha cerrado o se prorroga 15 días más, es decir, a la vigencia de lo que dure ese impedimento. Es verdad que si la voluntad política fuera amplia, como ha sido en los ERTEs de Fuerza Mayor de marzo, los ERTEs de Fuerza Mayor de marzo se tramitaron por el estado de alarma. La razón de justificación era el estado de alarma como consecuencia de la pandemia. El estado de alarma acabó hace algunos meses, las empresas, la mayoría, han reincorporado al 100% de su personal y, sin embargo, la voluntad política de estos ERTEs es haberlos prorrogado hasta finales de enero, cuando la justificación era un estado de alarma que ya, de momento, por lo menos, no se aplica. Bueno, si la voluntad política fuera el de impedimento hacer lo mismo, pues sería posible llegar hasta final de enero, pero tal como está redactado el Real Decreto Ley, la vinculación literal de la norma establece que el impedimento finalizaría cuando se levantara el cierre del centro de trabajo como consecuencia de la decisión final de la autoridad pública competente. Por tanto, desde el punto de vista de alargar el periodo temporal del ERTE, quizás sea más oportuno desde el punto de vista temporal tramitar el de limitación que el de impedimento, teniendo en cuenta que si el impedimento es por un periodo temporal muy corto, ese 100% de exoneración en empresas de menos de 50 es el mismo que el de limitación tiene en el mes de octubre. Por tanto, poco decalaje o prácticamente ninguno va a tener de minoración si utilizo una vía o utilizo otra. Claro, por eso decíamos, ¿no, Antonio?, de que hay que valorar muy bien a la hora de saber por cuál tirar, ¿no? De decir qué es el que nos limita más o cuál es el que nos beneficia más. No el que nos limita, sino el que nos beneficia. Claro, hay que tener en cuenta que el de impedimento mantiene la exoneración fija durante todos los meses hasta enero, pero ¿cuánto nos va a durar? Claro, si dentro de 15 días ese ERTE lo tenemos que levantar, pues claro, ya tendría que pasar al de limitación, si es que hay limitación, que posiblemente, por mucho que levantaran el cierre de la hostelería, seguro que en los próximos meses, tal como está el panorama, lamentablemente tal como está el panorama, va a haber limitación. Por tanto, a lo mejor una decisión es, en lugar de tramitar el de impedimento, que evidentemente en el caso de la hostelería y restauración, en las comunidades que están cerradas, pues sería un supuesto de libro, decir, bueno, pues en lugar de impedimento, que posiblemente esté tasado más en el tiempo, me voy al de limitación, que en principio, como no está en la norma tasado en el tiempo, me permite llegar a enero. Hay que tener en cuenta que en octubre va a ser la misma exoneración, 100% o el 90%, pero a partir de noviembre sí que hay un mayor decalaje, una menor exoneración de 10 puntos. Pero bueno, lógicamente en uno tenemos un periodo temporal muchísimo, en principio, más garantizado. Otra opción, evidentemente, es tramitar el de impedimento y si levantan el cierre y se deja sin efecto esa decisión por parte de la autonomía, pues tramitar a partir de ese fin del ERTE de impedimento, tramitar uno nuevo de limitación. No hay tampoco ningún problema en adoptar esta otra solución, mientras las limitaciones, lamentablemente, no parece que vayan a finalizar en el corto plazo. En cuanto a si es posible que una empresa plantee ahora, en octubre, medidas de un ERTE por limitación que se hubieran podido determinar por la autoridad competente antes del 1 de octubre, la respuesta es que sí. Así como el de impedimento, la decisión de la autoridad pública tiene que ser a partir del 1 de octubre, los ERTEs por limitaciones, ya en agosto, en septiembre, hubieron decisiones de las autoridades públicas limitando aforos, horarios, eventos. Por tanto, si eso me ha afectado, el ERTE, mientras siga vigente esa medida, aunque la medida restrictiva por parte de la autoridad pública sea anterior al 1 de octubre, me vale para tramitar el ERTE por limitación. En cuanto a otra de las preguntas que nos planteaba Elizabeth, es el tema de las prestaciones. Bien, todos los trabajadores que están incluidos en los ERTEs se les reconoce la prestación por desempleo.
se mantiene la medida extraordinaria desde que se reguló en el mes de marzo. Y se mantiene también, como se ha señalado, el porcentaje del 70% sobre la base reguladora. Lo que no se mantiene a partir del 1 de octubre es la otra medida extraordinaria, que era el no consumir prestaciones por desempleo. Hasta el 30 de septiembre, todo ese periodo que el trabajador en ERTE ha podido percibir el desempleo, no le computa, el contador está a cero para una posterior posible prestación. Sin embargo, a partir del 1 de octubre sí que hay consumo en todos los casos, pero ese consumo a partir del 1 de octubre se matiza en dos supuestos. El primer supuesto es que el trabajador que ha venido después de octubre consumiendo prestaciones, imaginemos hasta enero, tenga una prestación de desempleo, pero en el muy largo plazo. Y la norma dice que si la posterior prestación por desempleo, la primera nueva prestación por desempleo que pueda tener tras este ERTE es a partir del 1 de octubre del 2026, pues no le afectará el consumo que ha tenido en octubre, noviembre, diciembre y enero del 2021. Lógicamente, esto es a muy largo plazo y en el 2026 ya veremos en qué situación estamos y dónde estamos. Y en el más corto plazo hay otra medida para no consumir prestaciones. Y es cuando la prestación por desempleo que se genera después de que el trabajador haya estado incorporado en el ERTE se produce antes del 1 de enero del 2022. Y las causas de esa nueva prestación tras el ERTE es, uno, que haya finalizado un contrato de duración determinada. El trabajador ha estado en ERTE hasta enero, pero en el mes de mayo se le acaba el contrato de duración determinada, pasa a las prestaciones por desempleo. Bueno, pues a ese trabajador el contador lo tiene a cero, porque la prestación ha sido anterior a 1 de enero del 2022 y ha sido por fin contrato de duración determinada. El segundo supuesto sería cuando también antes de enero del 2022 se produce un despido individual o colectivo por causa económica, técnica, organizativa o productiva. Esa decisión extintiva de la empresa hace que si el trabajador tras el ERTE es despedido objetivamente por esas causas en el mes de octubre del 2021, no tendría consumo de prestaciones, el contador lo tendría a cero. Por contrario, si ese despido objetivo se produjera el 14 de abril del 2022, pues como ya estamos en el 2022, sí que se le penalizaría con el consumo que ha tenido desde el mes de octubre. Y el tercer supuesto... Antonio, en este sentido, perdona que te interrumpa, que te estoy partiendo los tres supuestos, nos preguntan ¿cuánto tiempo podrían consumir este paro? Es decir, normalmente la persona tiene un máximo de 2 años de prestación. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría esta prestación ya que no le está contando hasta el 2022? Vamos a ver, lo que dice la norma es que si en el 2021 una persona accede al desempleo por cualquiera de las tres causas que establece la norma, ya hemos comentado dos, lo que él ha percibido de desempleo totalmente hasta de momento enero, el contador lo tiene a cero. Por tanto, si esa persona tenía derecho a 2 años, sigue teniendo derecho a 2 años. Y si tenía derecho a 1 año, sigue teniendo derecho a 1 año. Por contrario, si esa misma situación se provoca en el 2022, pues si hemos prorrogado el ERTE hasta enero y esa persona ha cobrado 4 meses de prestación y en el 2022 hubiera tenido derecho a 2 años, pues ya no tiene 2 años, tiene 20 meses. Y si tuviera derecho a 1 año, pues en lugar de 12 meses tendría derecho a 8 meses. Por tanto, si la situación de desempleo se produce en lo que queda de 2020 o durante todo el año 2021 y responde a un fin contrato de duración determinada o a un despido individual o colectivo por causa económica, técnica o productiva o cualquier otro despido que sea declarado procedente y al nombrar la norma declarado implica que sea judicialmente declarado. Si eso se produce antes del 1 de enero del 2022, el contador sigue estando a cero, independientemente de que haya una situación o tenga un derecho u otro. Claro, si tiene derecho a 24 meses,
pues seguirá teniendo derecho a 24 meses, porque todo este tiempo de desempleo que ha percibido por los ERTEs no le va a computar. Por contrario, si pasamos a 1 de enero del 2022 y ha percibido, por ejemplo, prestaciones en octubre, noviembre, diciembre y enero, de lo que tuviera derecho a percibir por la cotización que acredite, se le quitarán los 4 meses que ya ha percibido tras el 1 de octubre. Por tanto, con carácter general hay consumo. En algunos casos, ese consumo no se aplica siempre que se den esos 3 supuestos antes de enero del 2022 o se retrase mucho la nueva prestación y se genere a partir del 1 de octubre del 2026. Otra de las preguntas que se ha planteado es el tema del mantenimiento del empleo. Bueno, el mantenimiento del empleo regulado en la disposición adicional sexta, la problemática es en cuanto a la interpretación, que en algunas cosas el Real Decreto Ley 18 ya lo clarificó y que ahora el Real Decreto Ley 30 vuelve a ampliar. Hay que tener en cuenta que la norma lo que hace es establecer la obligación que sea exonerado cuotas la empresa, que sea exonerado cuotas mantener el empleo durante 6 meses. Por tanto, la empresa que ha hecho un ERTE top y no ha aplicado exoneraciones de cuotas no tiene ninguna obligación de mantener el empleo. Si en la empresa se hizo un ERTE, pero el ERTE no afectó a toda la plantilla era de 80 trabajadores y por las razones que sea solo se afectaron a 70, el mantenimiento de empleo es de 70, no de 80. Va vinculado a que la empresa haya tenido exoneración por esos trabajadores. Por tanto, el mantenimiento no es total y no es de toda la empresa. Va a nivel de código donde se ha aplicado la exoneración. La exoneración va a nivel de código, porque en un código podemos tener un tipo de exoneración, en otro y en otro ninguno, porque no se ha planteado el ERTE. Por tanto, hay que tener en cuenta que el mantenimiento de empleo juega por código y juega a nivel de trabajador exonerado. Los que no se han tenido la exoneración no entran en la obligación de mantener el empleo. A partir de ahí hay un cómputo de 6 meses y la pregunta del millón es ¿desde cuándo entra ese cómputo? Pues bien, tal como está redactado el Real Decreto, tal como redactó el Real Decreto Ley 24 en esa obligación, aunque hay diversas interpretaciones, unas que dicen que ese mantenimiento es individual y hasta que no se recupera un trabajador no empieza para él los 6 meses y hasta que no se reincorpora otro no empiezan los 6 meses para el otro trabajador. Mi opinión personal, tal como está redactada la norma y basándome también ya en alguna contestación pública del Ministerio de Trabajo, es que el mantenimiento del empleo, esos 6 meses, empiezan a computarse desde el momento en que cualquier trabajador que estaba en el ERTE con exoneración se ha reincorporado a la empresa. Por tanto, si la empresa tenía un ERTE de 40 trabajadores y el día 15 de mayo reincorporó a un trabajador de ese ERTE, sea a jornada completa, sea a jornada parcial, a partir del 15 de mayo computan los 6 meses para todos, lo que quiere decir que el 15 de noviembre finaliza ese periodo temporal de obligación de mantenimiento del empleo. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el Real Decreto Ley 30, como se ha indicado, amplía en aquellos supuestos en los que la empresa a partir de octubre exonera cuotas, el mantenimiento de empleo se amplía 6 meses más. Por tanto, imaginemos que esta empresa que había desafectado el primer trabajador el 15 de mayo, teóricamente el 15 de noviembre finalizaba el mantenimiento. Pero si resulta que por una de las circunstancias, porque es una empresa que tiene derecho a exonerarse, exonera a partir de octubre, el segundo periodo de 6 meses que establece la norma no empieza a computar hasta que no acaba el primero. Por tanto, tendríamos un primer periodo que finalizaría el 15 de noviembre y un segundo periodo que tendríamos que computar a partir del 16 de noviembre, 6 meses para atrás. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que hacer bastantes números a la hora de establecer esa duración temporal. En el caso...
El ERTE, sí. Antonio, disculpa una pregunta. ¿Y si la empresa decide no exonerarse esa segunda parte? Es decir, a partir del 15 de noviembre dice, bueno, pues ahora la segunda prórroga yo ya no me quiero exonerar. Pues lógicamente, si no hay exoneración, no hay No prórroga de hay 6 meses aplicación. más. Claro, claro. Perfecto. Es decir, esto es como el que al principio hubieron empresas que ya vieron venir lo que se avecinaba con el mantenimiento de empleo y decidieron no Y no exonerar. exonerar, vale, El que no perfecto. ha exonerado, pues no tiene mantenimiento de empleo. Si usted ha exonerado hasta septiembre, pero a partir de octubre, aunque tenga derecho, no exonera, pues no Pues hay más prórroga de 6 meses más. Cuando pase el primer tramo de 6 meses, pues finaliza la obligación de mantener el empleo. Perfecto, perfecto. Otras de las preguntas que se han planteado es si la modificación sustancial supone un incumplimiento de la obligación de mantener el empleo. Bien, yo no conozco ningún criterio oficial en ese sentido. Mi opinión personal es que no hay incumplimiento, porque el incumplimiento remite a una baja por despido o a una baja por extinción, salvo las que están justificadas por fin contratos temporales, por jubilación, por fallecimiento o por despidos declarados procedentes. Y la modificación no aparece en el listado de lo que no supone incumplimiento, pero hay que partir que en los supuestos de modificación sustancial o en los supuestos de traslado, técnicamente, aunque los efectos sean similares a una extinción del contrato, no estamos ante una extinción del contrato, sino ante una rescisión del contrato que hace el trabajador. Cuando nosotros vamos al artículo 49 del Estatuto y vemos cuáles son las causas de extinción, que serían las que supusieran incumplimiento a ese mantenimiento de empleo, no está la finalización del contrato en un caso de modificación sustancial por rescindir el trabajador, ni está la rescisión en caso de traslado. Por tanto, si jurídicamente diferenciamos lo que es una extinción penalizada como incumplimiento de lo que es una rescisión del trabajador en casos de modificación o traslado, podemos interpretar que no hay incumplimiento si se produce una baja por esas consecuencias, igual que si se produjera en los supuestos de no superar periodo de prueba, porque aquí tampoco estamos ante un caso de extinción, sino ante un caso de resolución del contrato. Y aunque el término resolución, rescisión y extinción sea fin del contrato por distintas vías, a los efectos jurídicos en el estatuto se diferencian unos de otros. Por tanto, hay que tener en cuenta esa situación en relación al mantenimiento del empleo. En cuanto al incumplimiento posible de las limitaciones cuando la empresa está aplicando el ERTE de contratar personal, hacer nuevos contratos laborales o contratar con ETTs o hacer horas extraordinarias, no se va a anular el ERTE por ese incumplimiento. Lo que la norma establece es que se puede poner por parte de la inspección, se puede proponer una infracción que habrá que ver si es por horas extraordinarias, por horas extraordinarias, y si es por contratos, por contratos. Pero la norma en ningún caso dice, usted tiene un ERTE aplicando, contrata nuevos trabajadores, usted ya no está en ERTE. No, eso no lo dice la norma ni lo correlaciona. Lo que dice es, si usted hace un contrato de trabajo estando en ERTE y ese contrato no está justificado por las razones formativas, técnicas, etcétera, etcétera, a usted se le puede poner una sanción. Pero en ningún caso se va a cuestionar la procedencia o no procedencia del mantenimiento del ERTE. Y, por tanto, si no se mantiene, no se discute el mantenimiento del ERTE, tampoco se debería discutir la exoneración de cuotas que se ha aplicado. En todo caso, y como medida de prudencia a los clientes de Health Document Asesoría, indicarles que contra menos contratos estando aplicando el ERTE se realizan, muchísimo mejor, porque entre otras cosas, uno de los parámetros que está utilizando la inspección para hacer control de los ERTEs es precisamente este, el de aquellas empresas que teniendo aplicando un ERTE han efectuado nuevos contratos laborales. Evidentemente, si hay razones justificadas, pues está justificado y no habría incumplimiento, pero si no está excesivamente justificado, aquí
aunque la norma no establece una correlación causa-efecto entre el ERTE y la exoneración, entre el incumplimiento y la exoneración, yo creo que valdría la pena ser prudentes y no hacer muchos contratos laborales, salvo que sea una necesidad muy justificada a nivel de la empresa. Y en cuanto al reparto de dividendos, la norma no establece ninguna excepción. La penalización en el ejercicio en el que ha habido exoneración se aplica siempre que la sociedad tenga o tuviera, mejor dicho, 50 trabajadores o asimilados el día 29 de febrero. Por tanto, si hay menor plantilla, no hay esa limitación a no poder repartir dividendos. Si finalmente se quiere repartir dividendos y ha habido exoneración de cuotas, esa exoneración de cuotas es incompatible con el reparto de dividendos. Por tanto, en estos casos, lo que Tesorería ha regulado es que hay que hacer una declaración responsable, concretamente la 064, devolver lo exonerado y aplicar dividendo. Lógicamente hay que hacer muchos números para ver lo que interesa. Reitero, por tanto, que esa limitación únicamente es para sociedades que el 29 de febrero tenían 50 o más trabajadores, no al resto, y no hay ninguna otra posibilidad. Y antes, y con esto acabo, salvo que haya alguna pregunta más, tengan ustedes en cuenta el tema complejo del mantenimiento del empleo, esa situación compleja de qué puede pasar si se producen bajas por despido o extinciones. No se aplica esa obligación de mantener el empleo siempre que la empresa pudiera estar en situación de riesgo de concurso. No es necesario haber tramitado el procedimiento concursal o el preprocedimiento concursal, sino que acreditar cualquiera de las situaciones que justifican que una empresa esté en riesgo de concurso. Si eso se acreditara por las dificultades económicas, por las situaciones de impago de cuotas, las situaciones de impago de obligaciones tributarias o de impago de salarios, se podría considerar esa situación de riesgo de concurso y no aplicarse esa obligación de mantener el empleo en los términos comentados. Y aquí me callo. Pues ahora ya pasamos al resto de dudas que nos están planteando. Empezamos con una duda de Patricia que nos dice: en el caso de no exonerarnos voluntariamente las cuotas de seguridad social en un ERTE top por COVID, aunque tengamos derecho a ello, ¿afectaría en el cómputo de las prestaciones por desempleo? Es decir, ¿serían a cargo del empleado? No tiene nada que ver la exoneración con la prestación por desempleo. La prestación por desempleo se genera haya o no haya exoneración. Hasta enero no hace falta carencia, teniendo en cuenta que a partir del 1 de octubre hay consumo, salvo los supuestos que hemos comentado, pero que haya exoneración o no exoneración no implica ningún efecto en la prestación. Por otro lado, Rogelio nos comenta: hubo unas semanas cuando en el confinamiento de marzo a abril que se paralizó la actividad de las empresas y las horas no trabajadas se tienen que recuperar. La pregunta es: ¿se puede simultanear una situación de ERTE por limitación con la recuperación de estas horas? Bueno, el proceso de recuperación exige un tratamiento, un procedimiento que reguló la norma, donde si hay representantes legales tienen que participar ellos, por tanto, y si no hay que constituir una comisión. Si se pactara y siempre que estuviéramos lógicamente en un ERTE de reducción, no en un ERTE de suspensión, pues siempre que no se superaran los límites de jornada, en mi opinión, no habría ningún problema en recuperar horas. En este sentido, Sandra también nos pregunta que inicialmente se dijo que se tenían que recuperar las horas hasta el 31 de diciembre. ¿Sigue siendo así o como hay imposibilidad por todos los ERTEs que estamos teniendo, se puede posponer más allá del 31 de diciembre del 2020? La norma no se ha modificado, sigue hablando de 31 de diciembre. Otra cosa es que se pudiera pactar con los trabajadores o con los representantes legales y quisieran trasladarlo, pero en principio la norma no se ha modificado. Lógicamente, cuando se dijo 31 de diciembre, todos pensábamos que a fecha de hoy no estaríamos como estamos, ni preveíamos cómo íbamos a estar dentro de 15 días, pero la norma no se ha cambiado y, por tanto, la fecha término sigue siendo 31.
Perfecto, pues en principio ya no hay más preguntas. De todas formas, dejamos nuestro correo electrónico y en caso de necesidad, en caso de que algo se haya quedado en el tintero, nos lo podéis formular y igualmente les daremos respuesta por escrito. Pues muchas gracias a todos, gracias Elizabeth, gracias Antonio por vuestra participación y al resto por asistir. Gracias. Un saludo, hasta pronto. Gracias, pronto. gracias Antonio.